Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre los bucles. Pues bien, en este caso vamos a realizar un nuevo ejercicio en el que aprenderemos a sumar de 5 en 5. Pues bien, para ello simplemente vamos a usar, en este caso, con la Z. En este caso vamos a usar el bucle while, ¿vale? Para ir variando y alternando unos bucles con otros e ir adaptándonos unos con otros. Pues bien, en este caso, pues como bien, ya tenemos aquí nuestro código en NetBeans, nuestra clase. Nuestra clase en este caso va a ser pública y de nombre va a tener sumar de 5 en 5, ¿vale? Y todo esto va a estar dentro de nuestro paquete probar. Pues bien, ahora simplemente vamos a colocar nuestro main, como siempre ya sabéis, psvm, tabulamos. Le damos a intro para que quede más vistoso, o en este caso para mí quede más vistoso. Y bueno, en este caso pues simplemente, ¿vale? Vamos a declarar una variable, que en este caso se va a llamar i, por ejemplo, y vamos a hacer que i es igual a 0, ¿vale? Bastante sencillo. Y ahora posteriormente vamos a crear nuestro bucle. En este caso vamos a poner, mientras que i sea menor o igual a 50, y abrimos llave y simplemente ahora colocaríamos las instrucciones. En este caso las instrucciones no serán otras que poner un shout y vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, i más, y vamos a colocarle aquí un guión, ¿vale? Ahora simplemente para que no nos haga un salto de línea borramos el line y únicamente, ¿vale? Queremos que nos lo escriba en una sola línea. Ahora simplemente, ¿vale? Pondríamos nuestro incremento, en este caso es i más igual a 5, ¿vale? Para que nos vaya incrementando de 5 en 5, ¿vale? Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Pues en este caso i, ¿vale? No la va a imprimir, va a seguir 0, ¿vale? Baja para abajo, dice 0, de lujo. Vuelve a subir y una vez pasa esta línea anteriormente, pues va a decir ahora i le vamos a sumar 5. Entonces sube para arriba y vuelve a imprimir 5. Baja, le vuelve a incrementar otros 5, sube, baja y ahora i va a ser igual a 10 y así sucesivamente. Sería una forma, por así decirlo, de en este caso hacer la tabla de multiplicar del número 5, pero está hecha de otra forma, ¿vale? Sin que directamente la pongamos tal cual, ¿vale? No obstante, ya tenéis el ejercicio, si no me equivoco, y si no, pues le podéis echar un vistazo. Lo dejaré en la parte superior derecha del vídeo, ¿vale? Un link en el que podréis ir a visitar ese ejercicio si es que os interesa. Y bueno, pues simplemente, ¿vale? Ahora simplemente pues guardaríamos y colocaríamos directamente, le daríamos a Run File, ¿vale? Y como veis, pues nos va a imprimir lo siguiente. Nos va a imprimir 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Porque en este caso hemos dicho que que todo esto suceda, ¿vale? Las instrucciones estas van a suceder mientras que i sea menor o igual a 50. Lo cual en este caso, pues básicamente no estaría haciendo la tabla de multiplicar del 5. En este caso, para que no quede como una tabla, yo lo he puesto directamente en una sola línea, pero simplemente si pusiésemos aquí el line e imprimiésemos, pues nos lo colocaría así. En este caso ya sería retocar un poco, ¿vale? Y quitar esto, pero bueno, para que quede más vistoso, pues simplemente quitamos el line y nos lo hace todo en una sola línea, ¿vale? Así que bien, vamos a comentarlo nuevamente. Aquí vamos a crear una variable que la inicializamos y le damos el valor de 0. Creamos un bucle while y le indicamos una condición, ¿vale? Ahora en este caso, pues esta condición, o sea, estas instrucciones, ¿vale? Instruct. Vamos a colocarlo mejor, vamos a ponerlo simplemente así. Instrucciones. Y las instrucciones, pues en este caso, pues sería el incremento de 5 en 5 y la impresión, ¿vale? Del i más guión. En este caso, imprimimos en una sola línea, ¿vale? Y aquí únicamente pues incrementamos nuestra variable de 5 en 5, ¿vale? De esta forma, pues este sería el código, ¿vale? Que se nos quedaría. Simplemente guardaríamos, clic derecho, Run File y ya se nos quedaría tal cual. Así que bueno, este código, ¿vale? Lo subiré nuevamente a Mega, como ya sabéis, para que podáis descargarlo y lo podáis tener en vuestro link. O sea, perdón, en vuestro NetBeans. Así que bueno, deciros que esta descarga es totalmente gratuita, así que si os interesa y queréis tener este código para estudiar o para seguir practicando, pues
simplemente os invito a que vayáis al enlace que aparece en la descripción de Mega para que podáis descargarlo, ¿vale? Así que bueno, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dar like y si queréis más contenido como este, suscribirse al canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.